citar una cita del maestro de Clandonellan. Cuando intentamos capturar la esencia de alguien, nos ponemos sentimentales. El sentimentalismo es el rechazo para aceptar la ambivalencia. La certeza es sentimental. Somos sentimentales no solo cuando decimos que algo nos gusta. Es igualmente sentimental asegurar que alguien es desagradable. Decir que una raza es buena o que la gente es mala también es sentimental. Tales juicios pueden tener consecuencias terribles, pero es que el sentimentalismo es terrible. Nos ponemos sentimentales cuando juzgamos que un personaje es un encanto, como puede sucedernos con Anfisa de las Tres Hermanas, pero somos igualmente sentimentales cuando juzgamos que un personaje es un malvado, como quizás Ricardo III. Lo que estos personajes hacen, naturalmente, puede ser bueno o malo, o ambas cosas. Dictaminar que un personaje es bueno o malo bloqueará al actor. Solo lo que hacemos puede ser bueno o malo. Un personaje no puede ser, en esencia, ninguna de estas cosas. Mantener que un ser humano puede ser bueno o malo como parte de su naturaleza intrínseca es la propia base del sentimentalismo. Moralizar sobre lo que hacemos es una cosa, moralizar sobre lo que hacen los demás otra muy distinta. Tales juicios están más allá de la dignidad del actor. Nunca podemos describir a alguien fielmente, porque nunca podemos conocerle completamente. Nos equivocamos preguntándonos qué somos, lo cual jamás llegaremos a saber. No podemos conocer, controlar o contener la esencia de nadie, incluyéndonos a nosotros mismos. Naturalmente, lo que podemos hacer es observar lo que estamos haciendo. De hecho, el físico, cuando analiza la naturaleza de la materia, acaba describiendo no tanto lo que es la partícula, sino cómo se comporta. Bien, uno de los mayores peligros del teatro es el esencialismo. El esencialismo es una actitud que deviene del idealismo, del romanticismo, y que tiende a concebir la realidad como algo estático, como algo, como una foto fija, eludiendo el elemento transformador, de incertidumbre, de inestabilidad propio de la vida. El teatro, cuando trabaja desde ese lugar, desde esos enunciados idealizados, incluso ideologizados, evidentemente deviene en el estereotipo. Y en un estereotipo carente de vida, porque la vida precisamente se define por todo lo contrario. Como nos advierte el maestro Donnellan, no podemos definir la esencia de nadie. Si acaso podemos analizar su conducta. Y esa conducta, ese análisis, esa definición, solo la podemos hacer de una manera narrativa. ¿Qué es un ser humano? Un ser humano no es nada más que lo que hace a lo largo del tiempo. Sus luces, sus sombras, sus contradicciones, sus anhelos, sus ambivalencias. En ese sentido, de Clandonellan nos está advirtiendo de evitar el estereotipo, precisamente definiendo, prejuzgando categorías morales que exceden o que simplifican o que esquematizan lo humano. Este esencialismo lo podemos percibir también en la esfera de lo social, en el gran teatro del mundo. Hoy en día, y además potenciado además por el auge de las redes sociales, el algoritmo tiende a la polarización y por tanto al esquematismo y a la foto fija. Hoy en día esta infantil y esquemática ideologización que tiende a definir la realidad mediante estereotipos está, como digo, implantada en la esfera de la política y en general de las relaciones sociales. Decimos en el teatro o somos esencialistas cuando
no aceptamos la variedad, por ejemplo, de propuestas escénicas sobre el gran repertorio clásico, cuando después de una representación comentamos esto no es Valle-Inclán, esto no es Shakespeare, esto no es Calderón, esto no es Chekhov, como si tuviéramos una idea prefigurada, idealizada de lo que no es más que movimiento en acción o acción en movimiento. Los españoles en ese sentido somos especialmente proclives al idealismo. Otras sociedades, como la sociedad anglosajona, es más pragmática. Hamlet puede ser alto, bajo, cuando se materializa en escena, negro, blanco, amarillo, no tienen tantos problemas. En cambio, nosotros cuando hay una producción, por ejemplo, del Quijote, y teniendo en cuenta que la mayoría de la población no ha leído el Quijote, sin embargo, siempre hay algo que nos choca en ese actor que va a encarnar el Quijote. Tenemos una visión idealizada, única, intransferible, y siempre decepciona el paso a la materialidad, a la concreción. Esta tendencia, esta inercia, cuando la asume el actor, inevitablemente conduce al encorsetamiento y sobre todo a una parálisis en la dinámica, en la acción escénica que es muy, muy, muy perniciosa. El maestro Declan, precisamente aquí en Alcalá, recuerdo, hablando con él, comentaba, es algo que me quedó grabado, ahora mismo estoy acordando de este comentario, me dice, en el teatro no hay estados fijos, hay procesos, todo es dinámica. Muchas veces los directores, los actores, queremos o tendemos a congelar momentos, situaciones, atmósferas y rehuimos algo que es inevitable y es, como digo, ese fluir constante, ese no bañarse nunca en el mismo río que es consustancial al hecho teatral. Esto ya lo tenían muy claro los antiguos griegos. Los antiguos griegos eran profundamente antiesencialistas. El esencialismo es algo que viene del romanticismo, pero sobre todo el naturalismo. El teatro naturalista es profundamente esencialista. Ibsen, por ejemplo, decía que él no podía escribir hasta no saber previamente quiénes eran esos personajes que iban a hablar. Los griegos pensaban de una manera totalmente diferente. Hablar es acción y un personaje se define por lo que dice y también por lo que hace, porque la palabra es acción. En ese sentido, los griegos son profundamente, como digo, antiesencialistas. El personaje se define por lo que hace. Y esa actitud es la que también asume 2000 años después Bertolt Brecht, cuando habla del gestus social, cuando habla de que lo que tenemos que hacer es observar científicamente cómo se comportan los seres humanos, más allá de decir quiénes son y mucho menos si son buenos o malos. Por tanto, como digo, el teatro en esa condición dinámica, constante, incierta, es el lugar que debe habitar y es un lugar evidentemente de pocas certezas, lo cual implica cierto coraje creativo tanto por parte de los actores como de los directores y en general todos los creadores del hecho teatral.